Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 10:43 y vamos a hablar de las relaciones entre Chile y Argentina, de las relaciones chileno-argentinas. Vamos a hablar con una mirada histórica. No lo vamos a situar en el partido del fin de semana, aunque tiene relación con eso. A propósito del partido, a propósito de los memes de ida y vuelta, a propósito que nos acordamos tanto de los argentinos el fin de semana y ellos de nosotros, es que quisimos explorar un poquito la historia. ¿De dónde vienen las relaciones? ¿Cómo han sido a través de la historia? ¿Cómo nace todo esto? Estamos en el estudio con Julio Retamal Ávila. Él es licenciado en Historia de la Universidad de Chile, candidato a doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, es periodista de la Universidad de Santiago, egresado de Derecho, además de la Universidad Católica de Chile, y ha venido varias veces al programa, así que lo conocemos ya, Julio. Julio, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Beatriz. Gracias por invitarme, en primer lugar. Eso es clave. Esa es la gracia, que se juntan dos ideas, que venga, que nosotros lo queremos acá, y que él quiera venir, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, Julio, nosotros con Suque quisimos explorar en esto. Me imagino. Las relaciones chileno-argentinas. Yo lo primero que habría que decir, ¿no es cierto?, es que el partido chileno o de Chile con Argentina no fue una guerra, fue casi guerra. Bueno, pero hay gente que hace unos estudios sociológicos del fútbol simbolizando la guerra. Por supuesto, bueno, más bien una hay lucha de gladiadores. lectura, exactamente, una lectura bien algo de eso tiene, pero la lucha de gladiadores no puede convertirse en una odiosidad de pueblo a pueblo. Sí. Y tengo la impresión, varias cosas. En primer lugar, los argentinos, tú ves la televisión argentina y solo hablan de la derrota argentina, no hablan de la victoria chilena, como si no existiera la victoria chilena. Les preocupa mucho más que Messi se tenga que retirar del fútbol. En Chile, en cambio, hacemos mofa de la derrota argentina, no hablamos de la victoria chilena. Los monitos que circulan son algunos de una caracterización bastante grosera y que no tiene sentido. Bueno, en fin, claro, tiene un valor incuestionable ganarle a Argentina, porque si el triunfo hubiese sido a Perú, hubiese sido a Bolivia o aún a Brasil, no habría repercutido tanto como ha repercutido el triunfo argentino 2 veces en un año. A ver, ¿y eso tiene que ver con qué? Bueno, eso con que tiene somos que ver fronterizos, con con que nos vemos como espejo y nos sentimos distintos. ¿Con qué tiene cosa? que ver con muchas cosas. Mira, hagamos una relación primaria sucinta para que tú puedas ver esta cuestión. Mira, hay que pensar que la provincia de Cuyo, o sea, San Juan, Cuyo, San Luis, Mendoza, era chilena hasta 1775. 76 se crea el virreinato del Río de la Plata y se desgaja de Chile la provincia de Cuyo. De modo que podemos hablar perfectamente de un Chile transandino ante 1775. Ahora, lo que se desgajó fue la provincia, de acuerdo a las leyes españolas, pero del río Diamante hacia abajo continuaba siendo chileno. Ya vamos a tocar ese punto. Esa es la primera cosa. Fíjate, cuando se produce la emancipación, estamos hablando de 1810, en 1811 hay una amenaza de invasión francés, ¿cómo se llama? De Francisco Javier Elío a Buenos Aires. ¿Qué hace Chile? La Junta de Gobierno chilena le pregunta a los argentinos, ¿quieren ayuda? Los argentinos le dicen que sí. Sale un escuadrón, 400 chilenos, dirigidos por el coronel Alcázar, llegan a Buenos Aires, llevaban pólvora, no sueltan la pólvora. Antes de un año hay un conflicto en Buenos Aires, un levantamiento contra el régimen establecido y los chilenos toman partido. Como son dueños de la pólvora, influyen. Bueno, esa es una segunda cosa interesante. Chile ayudó, por lo tanto, a poner en el gobierno de Buenos Aires a Carlos María de Alvear, que es uno de los próceres argentinos, y con él a José San Martín. José San Martín se hace intendente, gobernador de Mendoza. Y después de Rancagua, Chile emigra a Mendoza, por lo menos los partidarios del cambio, porque hay que entender que la independencia, esto hay que entenderlo y pasárselo a los niños
a fuego. La independencia es una guerra civil. No es una guerra contra España. Es una guerra civil entre los partidarios del cambio y los partidarios del no cambio, de la mantención, de la monarquía. Se con algo que estaba fuera del país. No, era una lucha dentro. Interna de América, de Argentina, de Chile. Cuando hablamos de América hablamos de un todo. No hablamos de pequeñeces, de chiles, argentinos, o brasileños, peruanos, bolivianos. Es América entera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los partidarios del cambio, tanto en Argentina como en Perú, como en Chile, son un mismo equipo. Y los partidarios de la monarquía son otro equipo. Pero además, cuando huyen los chilenos con la llegada de un gobierno nuevamente monárquico, en el año 14, después del desastre de Rancagua, se encuentran en territorio que fue chileno 35 años atrás. Entonces, todos los mendocinos mayores de 35 años habían sido chilenos. Y todos los niños nacidos después de 1776 tenían papá chileno. De manera que agrupar a los chilenos con los antiguamente chilenos para organizar un ejército libertador de los Andes no costó mucho, no hay peleas. Hay, por supuesto, situaciones menores, pero no hay peleas. Y esos son los que pasan, y hay una muy buena relación entre San Martín y O'Higgins, una excelente relación. Pero el propósito de San Martín es, además, liberar al Perú. ¿Y quién se lleva el costo de la liberación del Perú? Chilito, los tontos, los de siempre. ¿Por qué te digo eso? Porque Argentina le quita el piso económico a San Martín. Entonces O'Higgins empieza a joder a la gente para que la gente le dé plata. La contribución de las personas son las que van a armar los barcos, las que van a costear el ejército, van a costear el zarpe de la escuadra libertadora del Perú hasta el Callao. Ojo, Chile contrata a nuestro amigo Lord Cochrane, ¿no? Pero mira lo interesante. Argentina, el Río de la Plata, le quita el piso a San Martín. ¿Qué hace Chile? Chile le dice, señor, usted va como general del ejército de Chile. Es decir, el prócer de Argentina, el héroe argentino, es general del ejército chileno. Ahora, Julio, siguiendo toda esta historia y entendiendo lo que dice, que había una identidad latinoamericana en el momento de la independencia y que trasuntaba fronteras, además, porque me imagino además que en ese intercambio había gente que vivía en un lado, después se instalaba en otro y traía todas sus raíces, sus costumbres, en fin, y había una potencia en el sentido de un sentido de hermandad latinoamericana, por lo menos de esta parte del cono. Absolutamente. Del cono sur. Es decir, más que, no hablemos de hermandad latinoamericana, porque Latinoamérica como tal no existe. Lo que existe es una hermandad en el Imperio Hispánico. Ya, perfecto, ¿No es es verdad, cierto? es Claro. verdad, porque es previo. Claro. Totalmente cierto. Latinoamérica aparece después de 1810. Julio, y en ese sentido, ¿cuándo empezamos a tener este sentido de país y relación con sus vecinos? Y esta mirada que usted la señalaba en algún momento me parece interesante, que es mirar a los argentinos de una cierta manera, como, no sé, con un estilo de vida que puede ser superior al de nosotros, a lo mejor en algún momento con mucho más recursos, como con una relación con Europa distinta, con ciudades que tenían una mirada muy europea, en fin, respecto a cómo miramos Bolivia y cómo miramos Perú, que lo miramos distinto. Los miramos, y yo no sé si eso tiene influencia de la guerra, bueno, en fin, ¿por qué tenemos esa mirada distinta a todos todas los esas países cosas vecinos? juntas? Mira, lo primero que tendríamos que decir es que Chile alcanza, antes que el resto de las naciones, a tener un ordenamiento institucional. Bueno, malo, más o menos, Chile está ordenado. O sea, a partir del año 30, Chile se ordena. Algunos podrán criticar, decir, no, un par de muertos. Claro que sí, siempre hay muertos en todas estas cosas. Pero esa institucionalidad chilena lo lleva a tener un peso en el mundo. Ojo, es la institucionalidad la que gana la Guerra del Pacífico. No es ni el armamento maravilloso de Chile, no, es la institucionalidad. Con un general como Baquedano, con soldados
que subían el morro escalándolo a patita pelada si era posible, o cuando se podía. Es decir, el valor del chileno tenía que ver con que estaba defendiendo lo que era de él. Era una institucionalidad, un país consolidado. Piensa, por ejemplo, que el Perú, en medio de la guerra, cambió al presidente. Entró Prado y salió Pardo. ¿No es cierto? Bolivia echó a Daza. Ahora, evidentemente que aquí hay una cosa espantosa, que es la siguiente. El Bolivia y Perú quieren apoderarse del salitre y cuentan con la venia de Argentina. Aparentemente el tratado secreto también había sido suscrito por Argentina. Chile movió sus piezas diplomáticas y Argentina no se metió en la guerra. Pero quien ganó fue el orden institucional que Chile tenía y que había hecho posible la guerra. Pero Argentina siempre envidió a Chile en términos de la organización. Lo intentó Rosa a mediados de los años 50, 60, cuando expulsó a argentinos y vinieron acá. Y estos argentinos se nutrieron en Chile como Domingo Faustino Sarmiento y otros, ¿no? Después fueron enemigones de Chile, pero, en fin, da lo mismo. Finalmente, Argentina se organiza con Roca. Y Roca lo que pretende es adueñarse de la Patagonia. Y se aprovecha de algún modo, Argentina se aprovecha de la guerra de Chile con Perú y Bolivia para inquirir la firma de un tratado de límite entre ambas naciones. Ahora, claro, por una parte estaba el Perito Fría, por otra parte Diego Barros Arana, pero aquí lo que cuenta son los principios, y en ese momento estaba en boga en el mundo el principio de la línea de las altas cumbres divisorias de agua. Bueno, en la cordillera de los Andes, que es una cordillera nueva, esa línea no existe. Por lo tanto, agarramos una cantidad de problemas que emergen de que no se cumple la condicionante geográfica. Se hizo el tratado, pero esto ha pasado... Bueno, entre otras cosas, estuvimos a punto de agarrarnos con Argentina a principios del siglo. Hubo el abrazo del estrecho que limitó la aspereza de la guerra. Incluso el general Kerner le había comunicado al presidente que en pocos días me tomo Buenos Aires. O sea, era choro Chile, no era poca cosa. Y eso es envidiablemente distinto, porque Chile era un país unitario. Las guerras entre Córdoba y Buenos Aires, entre Mendoza y Córdoba, continuaron casi durante todo el siglo XIX. Bueno, Chile también hay sectores de Chile que no le tenía buena a Argentina, o a lo que se llama hoy día Argentina, porque allí fue fusilado José Miguel Carrera, porque allí fusilaron a los dos hermanos Carrera. Es un problema de carácter político, empieza a lesionar las relaciones entre chilenos y argentinos. Con posterioridad, ¿no es cierto? Argentina siempre está buscando problemas con Chile. Cuando muere el teniente Merino, tratando de defender, ¿no es cierto?, nuestra frontera, el Campo de Hielo y en Palena, otra vez son gendarmes argentinos. Finalmente Argentina es la que conoce el tratado, lo considera insanablemente nulo hace pocos años atrás y amenaza con entrar a tomarse las islas Picton, Nueva y Lennox. O sea, siempre es una condicionante provocada por Argentina. Yo estoy hablando de los gobiernos argentinos, porque no te puedo hablar del pueblo argentino, que es gente muy agradable, muy simpática, y hay que decir, por ejemplo, que las combinaciones o la migración chilena de Chilote al sur de Argentina es impresionante. Pero condiciona lo que pensamos como pueblo, independiente que pasa mucho, que uno tiene una cierta impresión como general de un país, y cuando uno visita ese país o conoce gente de ese país, se lleva otra impresión. Es una cosa distinta la relación unitaria a esta mirada global que existe. No, por supuesto, claro. Es absolutamente distinta. Es decir, uno tiene buenas relaciones, Chile tiene buenas relaciones con Brasil, pero a lo mejor los brasileños no nos quieren tanto, no lo sé. No lo sé, pero ocurre con Bolivia, por ejemplo. Que tú dices, los bolivianos no deben odiar. No, los bolivianos nos quieren. La gente de Bolivia quiere a Chile. El problema está en que los gobiernos no quieren a los otros gobiernos. Entonces es un problema de carácter político.
¿Cómo solucionarlo? ¿Qué hacerlo? Yo creo que no hay solución a esto, porque se va metiendo en el corazón de las personas este proceso identitario que significa ser más que el otro o menos que el otro, no importa. Además que el hecho de ser limítrofe, además, es como una especie de espejo. Uno permanentemente se está mirando en este caso nosotros con Argentina, con Bolivia y con Perú. Bueno, bastaría, esto de los límites es una cosa muy compleja. Bastaría con echarle una mirada a lo que está pasando en Europa hoy día, con el intento de salida de la Unidad Europea de Inglaterra. Ahora, los ingleses siempre han sido ingleses. Isleños. Son 500 años, 600 años, 700 años de vida apartada del continente. Bueno, acá nos pasa una cosa lo mismo. Sí, siempre de alguna se habla manera, de esta característica isleña de los chilenos. Chile tiene una característica, por lo menos hasta ayer, isleña. La frontera recién hoy día se superan por avión. Claro, nos cruzamos en avión al otro lado, pero antes había que cruzarla, había que esperar que se derritiera la nieve. Y entre medio ya pasaban muchas cosas. No se puede caminar al Perú, salvo los del 79 que caminaron a patita, ¿no? Y se fueron trasladados por barco, llegaron allá y hicieron la suya. Cuesta. Esa es la idea mía, es que, los gobiernos no ayudan. No ayudan, porque la única vez que hemos tenido paz con Argentina, perdiendo bastante Chile, es cuando don Patricio arregló con Menem los problemas limítrofes, quedando uno o dos puntitos clave que no se han resuelto todavía, o sea que puede volver a haber problemas con Argentina. Bueno, Julio, muchas gracias por esta conversación. Con Julio Retamal estábamos hablando de las relaciones entre Chile y Argentina, haciendo historia, además, colgándonos de lo que pasaba ahora a propósito de la Copa América Centenario y cómo quedamos muy pendientes de lo que pasa con Argentina, nos hacemos burlas mutuamente, ellos a nosotros a ellos, en fin, por un tema futbolístico. Pero quisimos mirar la historia y ver esta relación que tenemos con los argentinos. Julio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Encantado, estoy a tus órdenes. Julio Retamal no es primera vez que nos visita, ha venido antes al programa, él es licenciado en Historia de la Universidad de Chile, candidato a doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, es periodista además de la Universidad de Santiago y egresado de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Julio, que le vaya muy bien y nos volveremos a ver seguro. Hasta luego, espero. Chao.